Me llamo Jesús Contreras, pero todos me dicen Chucho. Tengo 52 años y llevo 30 manejando tráiler. Es lo único que he hecho en mi vida adulta. Empecé a los 22 como ayudante y a los 25 ya manejaba mi propia ruta. He cruzado todo México cientos de veces, de Tijuana a Cancún, de Monterrey a Tapachula. Conozco cada carretera, cada gasolinera, cada parador. O eso creía, porque hace 2 meses me tocó una ruta que nunca había hecho, una ruta nocturna de Querétaro a Veracruz, con carga urgente, y en esa carretera, en un tramo específico que todos los traileros conocen, pero del que nadie habla abiertamente, viví algo que todavía no puedo explicar, algo que me hizo entender por qué los veteranos siempre dicen: si pasas por la curva del Muerto de noche, no te detengas. Pase lo que pase, no te detengas. Salí de Querétaro a las 8 de la noche. Llevaba carga industrial, nada delicado pero sí urgente. Tenía que llegar a Veracruz antes de las 6 de la mañana. 10 horas de manejo, ruta conocida en su mayoría, pero había un tramo que nunca había manejado de noche. La carretera que atraviesa la Sierra de Puebla, zona montañosa, muchas curvas, poca iluminación, pero era la ruta más directa. El GPS decía que llegaría a tiempo si no hacía paradas largas. Las primeras 3 horas fueron normales. Tráfico moderado, clima despejado. Paré en una gasolinera como a las 11 para cargar combustible y comprar café. Ahí estaba otro trailero, un hombre mayor que me vio revisar mi GPS. ¿Vas hacia Veracruz?, me preguntó. Sí. ¿Por la sierra? Sí. Es la ruta más rápida. El hombre negó con la cabeza. Ten cuidado, sobre todo en la curva del Muerto. Pasa después de la caseta de Zacapoaxtla. La curva del Muerto es una curva cerrada que tiene mala fama. Dicen que ahí han pasado muchos accidentes. Pero no es solo eso. ¿Qué más? El hombre dudó. Cosas raras, gente que ve cosas, que escucha cosas. Si pasas por ahí de noche y ves a alguien pidiendo aventón, no pares. Si ves un accidente, no pares. Llama a emergencias, pero no pares. Entiéndeme. No pares. ¿Por qué? Porque lo que está ahí no es de este mundo. Y si te detienes, puede subirse a tu tráiler. Y una vez que sube, es muy difícil que se baje. Lo miré tratando de determinar si estaba bromeando. Su cara era seria. Completamente seria. Ok. Gracias por la advertencia. No es broma, muchacho. He visto traileros cambiar después de pasar por ahí. Hay uno que ya no maneja de noche. Otro que dejó de manejar completamente. Ten cuidado. Salí de la gasolinera algo inquieto. Pero yo no creo en esas cosas. Soy católico pero no supersticioso. Los fantasmas y los espíritus me parecen cuentos para asustar. Seguí mi ruta. Como a la 1 de la mañana, llegué a la zona montañosa. Las curvas empezaron, una tras otra. Bajé la velocidad. La carretera era buena pero estrecha, sin acotamiento en muchas partes, solo el cerro de un lado y el barranco del otro. La concentración que requería mantenerme en el carril era intensa. Pasé la caseta de Zacapoaxtla como a la 1:30. El encargado me dio mi ticket. Tenga cuidado. Hay neblina adelante. Gracias. Seguí. Y tenía razón. La neblina empezó, espesa, solo podía ver como 20 metros adelante. Tuve que reducir aún más la velocidad. 40 kilómetros por hora. El tráiler avanzaba lento por la carretera sinuosa. Y entonces llegué a una curva particularmente cerrada. Una curva en forma de U. Muy pronunciada. Tuve que bajar a segunda velocidad para tomarla. Mientras giraba, mis luces alumbraron algo a un lado de la carretera. Una figura, una persona parada en el borde, brazo extendido, haciendo la seña de aventón. Un hombre joven, como de 25 años. Vestía ropa normal, jeans, chamarra. Nada extraño en su apariencia. Mi primer instinto fue detenerme. Uno siempre ayuda a quien lo necesita en la carretera. Pero entonces recordé las palabras del viejo. Si ves a alguien pidiendo aventón, no pares. Dudé. El hombre me miraba directamente. Su expresión era rara, no suplicante, no desesperada, simplemente esperando, como si supiera que yo me detendría. Decidí seguir.
Pasé junto a él sin detenerme. Miré por el espejo lateral. El hombre no se movió. Solo se quedó ahí parado, mirando mi tráiler alejarse. Lo siento, murmuré, pero tengo un mal presentimiento. Seguí manejando. La neblina se puso peor. Ahora solo veía 10 metros adelante. Tuve que reducir a 30 kilómetros por hora. El tráiler avanzaba como tortuga por la montaña. Pasaron 5 minutos. Entonces escuché algo. Un golpe, en la parte trasera del tráiler. Como si algo hubiera golpeado la puerta. Me tensé. ¿Qué fue eso? Miré por los espejos. No se veía nada por la neblina. Otro golpe. Más fuerte. Tal vez una rama. O una piedra que botó la llanta. Traté de convencerme, pero entonces escuché algo peor. Pasos. En el techo del tráiler. Alguien caminando sobre la caja de carga. Pasos lentos. Constantes. Caminando de atrás hacia adelante. Hacia la cabina donde yo estaba. El corazón me empezó a latir fuerte. No puede ser. Nadie puede subirse a un tráiler en movimiento. Pero los pasos continuaban. Cada vez más cerca de la cabina. Puse el radio. Traté de llamar a otros traileros en la frecuencia. Estática. Solo estática. Los pasos llegaron hasta arriba de la cabina. Se detuvieron. Silencio. Miré hacia arriba. El techo de la cabina es metal. Sólido. Nada podía entrar. Pero entonces escuché la voz. Gracias por el aventón. Una voz de hombre. Joven. Tranquila. Viniendo desde arriba. ¿Quién está ahí? Grité. Soy yo, el que viste en la curva. Necesitaba un aventón. Bájate de mi tráiler. No puedo. Todavía no llegamos. ¿A dónde? Al lugar donde necesito ir. Sigue manejando. No sabía qué hacer. Detenerme significaba enfrentar a quien fuera que estuviera ahí. Seguir significaba llevarlo a donde quisiera ir. Decidí seguir. Pero más rápido. Aceleré lo más que la neblina y las curvas me permitían. Los pasos volvieron a escucharse. Ahora caminando de regreso hacia atrás del tráiler. Por favor. Rogué en voz baja. Dios, protégeme. La neblina empezó a aclararse. Poco a poco. Podía ver mejor el camino. Aceleré más. Los pasos se detuvieron. Silencio otra vez. Manejé sin parar durante 20 minutos más, hasta que salí completamente de la zona montañosa. La carretera se volvió plana, bien iluminada, sin neblina. Me detuve en el acotamiento, temblando, respirando agitado. Salí de la cabina, caminé alrededor del tráiler, revisé la caja, cerrada, el sello intacto. Nadie podía haber entrado. Subí a la parte trasera. Nada. Todo normal. Busqué en el techo. Marcas de pisadas. Algo. No había nada. El techo estaba limpio, como si nunca hubiera caminado nadie sobre él. Lo imaginé todo, pero yo sabía que no. Había escuchado claramente los pasos. La voz. Volví a la cabina. Seguí manejando. Ya sin incidentes. Llegué a Veracruz a las 6:15 de la mañana. Entregué la carga. Dormí unas horas en un hotel. Esa tarde, antes de emprender el regreso, entré a una cafetería. Ahí estaba otro trailero. Nos pusimos a platicar. Le conté lo que me había pasado. Él escuchó serio. La curva del muerto. Sí, me ha pasado algo similar. ¿En serio? Sí, hace como 3 años. Pasé por ahí de noche. Vi a un tipo pidiendo aventón. No paré, pero igual se subió. Escuché los pasos. La voz. Me acompañó como 50 kilómetros. Luego se fue. ¿Quién crees que sea? El trailero se encogió de hombros. No sé, hay muchas historias. Algunos dicen que hace años hubo un accidente ahí. Un autobús cayó al barranco. Murieron muchas personas. Y que desde entonces, los muertos piden aventón, tratando de llegar a donde iban. Otros dicen que es algo más viejo, algo que siempre ha estado en esa montaña, esperando a los viajeros. ¿Y qué hacemos? Nada. Solo seguir adelante, no detenernos, y rezar que nos dejen en paz. Desde entonces, cada vez que tengo una ruta que pasa por la Sierra de Puebla, la tomo de día, nunca de noche, y si no tengo opción y debo pasar de noche, manejo con todas las ventanas cerradas, el radio apagado, y sin detenerme por nada.
porque aprendí que hay lugares en las carreteras de México donde el mundo de los vivos y el de los muertos se mezclan, y que algunos de los que quedaron atrapados en esos lugares todavía buscan llegar a su destino, y nosotros, los traileros, somos su única forma de transporte. Queramos o no, sepamos o no, lo llevamos con nosotros, aunque no podamos verlos. Están ahí, en el techo, en la caja, esperando, viajando, buscando su camino a casa. Continuamos con la segunda historia. Me llamo Aurelio Vázquez, pero en las rutas me dicen el güero, aunque no tengo nada de güero. Es un apodo de cuando era chamaco, y ya se me quedó. Tengo 47 años y 23 manejando tráiler. Empecé tarde comparado con otros. Antes trabajé en construcción, luego en una maquiladora en Hermosillo, y a los 24 un cuñado me metió de ayudante en una empresa transportista. Al año ya tenía mi licencia federal, al siguiente ya tenía ruta propia. Desde entonces la carretera es mi casa. Mi esposa dice que conozco mejor los kilómetros de asfalto de este país que las calles de mi propia colonia. Tiene razón, pero lo que voy a contar no tiene que ver con lo que conozco, tiene que ver con algo que viví, y que durante meses intenté explicarme con lógica, con cansancio, con estrés, con cualquier cosa menos con lo que probablemente fue, porque aceptar lo que probablemente fue significa aceptar que hay cosas en este mundo que no tienen explicación. Y yo soy un hombre práctico, siempre lo fui. Hasta esa noche en Sonora, era una ruta de Hermosillo a Nogales, carga mixta, nada urgente pero con fecha de entrega al día siguiente temprano. Salí a las 9 de la noche. La Federal 15, que es la que va derecho hacia el norte pegada a la sierra, carretera que conozco perfectamente. La he hecho cientos de veces de día y de noche, zona semidesértica, calor incluso de noche en verano, tramos largos sin gasolineras ni poblados grandes. Hay que salir bien preparado porque si se te olvida algo, te quedas sin opciones por horas. Esa noche salí bien. Tanque lleno, 2 litros de agua, café en termo, algo de comer por si acaso, todo normal. Las primeras 2 horas fueron sin novedad. Tráfico escaso, clima despejado, temperatura de unos 28 grados aunque ya era pasada la medianoche. Sonora en agosto es así, el calor no se va, aunque se vaya el sol. Iba escuchando el radio, una estación de Hermosillo que todavía alcanzaba señal, y pensando en que al día siguiente iba a ver a mis hijos porque mi esposa había dicho que los llevaba a Nogales a visitar a su mamá. Iba de buen humor, relajado, sin ningún presentimiento de nada. Como a las 12:15, empecé a sentir hambre. Había comido algo antes de salir pero ligero, y el cuerpo ya estaba pidiendo algo más. No era una necesidad urgente pero sí suficiente para que empezara a pensar en si había algo abierto en el camino. En esa carretera de noche las opciones son pocas, gasolineras principalmente, y no todas tienen algo decente de comer. Fondas y restaurantes de carretera casi no hay, y los que hay cierran temprano. Iba resignado a llegar a alguna gasolinera y conformarme con lo que hubiera, cuando vi las luces, a un lado de la carretera, del lado derecho, una construcción pequeña, iluminada, luz amarilla cálida, saliendo por las ventanas, un letrero de madera encima de la puerta, escrito a mano con pintura roja, Fonda La Esperanza, y abajo, más chico, abierto, una camioneta pick-up, estacionada afuera, un árbol grande a un lado, un mezquite, con una llanta colgada de una rama como decoración de las de antes, de esas fondas de carretera que ya casi no existen, de las que uno recuerda de cuando era chamaco y viajaba con su papá. Me entró nostalgia antes de siquiera bajarme del tráiler. Busqué un lugar donde estacionar. Había un área de tierra aplastada a un lado, suficiente para el tráiler. Estacioné sin problema. Bajé. El calor de afuera me pegó de inmediato. Caminé hacia la fonda. Por la ventana se veía el interior. Mesas de madera con manteles de plástico de cuadritos rojos y blancos. Una barra al fondo. Una nevera con refrescos. Luces de esas amarillas de foco normal, no de LED. Todo sencillo. Todo como de hace 30 años. Empujé la puerta. Sonó una campanita arriba.
de esas mecánicas que anuncian cuando entra alguien. Adentro había una mesa ocupada. 2 hombres, camioneros por la pinta, comiendo en silencio. No levantaron la vista cuando entré. Me senté en una mesa junto a la ventana. A los 30 segundos salió la mesera de la cocina, una mujer de unos 50 años, delantal blanco, con manchas de salsa, pelo recogido con una peineta, cara redonda, amable, de esas caras que dan confianza de inmediato. «Buenas noches. ¿Qué le damos?», me dijo con una sonrisa natural, sin el tono forzado de los restaurantes de ciudad. «¿Qué hay?». «Hay caldo de res, hay frijoles con queso, hay machaca con huevo, hay tortillas recién hechas. Me da la machaca con todo y un café, por favor». «Ahorita le traigo». Se metió a la cocina. Escuché el sonido del comal, el chisporroteo del huevo, el olor a café recién hecho, que empezó a salir por la pequeña ventanita que comunicaba la cocina con el comedor. Los 2 camioneros de la otra mesa terminaron, dejaron unos billetes sobre la mesa y se fueron sin decir nada. Quedé solo. La mesera salió con el café primero. Lo puso frente a mí con un platito de piloncillo al lado, para que lo endulce a su gusto. «Gracias». «¿Va para el norte?», preguntó. «Sí, a Nogales», asintió. «Tenga cuidado. En el tramo que viene después del entronque, hay un bache que están reparando. Por la noche no se ve bien. Ya han pasado accidentes. Gracias por el aviso». Se quedó parada junto a mi mesa un momento, no de manera incómoda, de manera tranquila, como quien acompaña. «¿Es su fonda?», le pregunté. Sonrió. «Era de mi mamá. Ahora la sigo yo». «¿Lleva mucho aquí abierta?». «Muchos años». «¿Y no se le hace sola?». «Aquí en la carretera. De noche». La mujer me miró un segundo con una expresión que no supe leer bien. No era tristeza exactamente. Era algo más suave, más resignado. Ya me acostumbré a la compañía que llega. Se fue a la cocina. Salió al rato con la machaca, un plato generoso, con frijoles a un lado, queso rallado encima, tortillas en una canastita con servilleta bordada. Comí despacio. Estaba buenísimo. De esas comidas sencillas que saben mejor de lo que deberían, porque las comes en el momento exacto en que las necesitas. Cuando terminé pedí la cuenta. La mujer trajo una hoja de papel doblada, 150 pesos. Baratísimo para lo que había comido. Saqué 200 y le dije que se quedara con el cambio. Me agradeció con la misma sonrisa tranquila. «¿Cómo se llama usted?», le pregunté mientras me levantaba. No sé por qué lo pregunté. No suelo hacer eso. «Remedios». «Buenas noches, Remedios. Muy buena la comida. Que le vaya bien. Y cuídese en el bache». Me fui. Subí al tráiler. Seguí mi ruta. Llegué a Nogales a las 3 de la mañana sin novedad. El bache que me había dicho Remedios estaba exactamente donde dijo. Lo esquivé a tiempo. No pensé más en la fonda hasta 3 semanas después, cuando me tocó otra ruta a Nogales. Esta vez salí con hambre desde Hermosillo, porque no había tenido tiempo de cenar antes de salir, y pensé, hay una fonda en el camino. La Esperanza, la del buen café y la machaca. Empecé a buscarla desde lejos. Recordaba más o menos el kilómetro. Zona plana, sin cerro cerca, un mezquite grande con llanta colgada. Iba atento. Reduje la velocidad. Y no la encontré. Pensé que me había pasado. Regresé despacio, con las luces largas. Nada. Solo el desierto, la carretera y la oscuridad. Tal vez ya cerraron, me dije. O tal vez estoy confundido del kilómetro. Seguí a Nogales sin cenar, pero la inquietud me quedó. A la semana siguiente, de regreso de otro viaje, pasé de día por ese tramo, con luz del sol, y busqué la fonda con calma. La construcción, el árbol, el letrero, nada. En el lugar donde yo recordaba que estaba, había solo tierra, tierra y matorral, sin construcción, sin base de cemento, sin nada que indicara que alguna vez algo había estado ahí, como si la fonda nunca hubiera existido. Me quedé parado en el acotamiento mucho tiempo, mirando ese pedazo de tierra, calculando si me había equivocado de kilómetro. Caminé 100 metros hacia el norte, 200 metros hacia el sur, nada. Estoy loco, pensé.
O estaba dormido esa noche, y soñé todo. Pero no estaba dormido. Había comido ahí. Había pagado. Tenía el recuerdo completo. El sabor de la machaca, el olor del café, la voz de Remedios, la campanita de la puerta, el plato con la canastita de tortillas. Nada de eso fue un sueño. Esa tarde, en una gasolinera cerca de Imuris, me puse a platicar con un trailero veterano que conocía de vista de años de coincidir en las rutas. Le conté lo de la fonda. Le describí el lugar, el letrero rojo, el mezquite con la llanta, la mujer llamada Remedios. El hombre escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé se quedó callado varios segundos. Luego preguntó: «¿En el kilómetro 187, más o menos?» Se me enfrió el estómago. No sé el número exacto, pero sí, por ahí. El hombre asintió muy despacio. «Conozco esa fonda, o la conocía». «¿La conocías?» No. Hace como 16 años. Yo también paré ahí. Una noche de invierno. Comí caldo de res. Me atendió una señora mayor. Remedios se llamaba. El estómago se me apretó más. ¿Remedios? Sí. Remedios. Me dijo que la fonda era de su mamá, pero que ya ella la manejaba. Igual que tú. ¿Y dónde está ahora? El hombre me miró. La fonda cerró hace 15 años. Hubo un incendio. De noche. Se quemó todo. La construcción, la cocina, todo. Dicen que Remedios estaba adentro cuando empezó el fuego. No alcanzó a salir. No dije nada. No podía decir nada. Yo tampoco lo entendí cuando me enteré. Siguió el trailero. Porque yo la había visto viva. Había comido su comida. Le había pagado. Y me dijo del bache exactamente igual que a ti. Siempre les avisa del bache a los que paran. Siempre. ¿Por qué? El hombre se encogió de hombros. No sé, quizás porque eso era lo que hacía cuando vivía, cuidar a los que pasaban por ahí. Y hay quien dice que algunos no se enteran de que murieron, que siguen haciendo lo mismo que hacían, en el mismo lugar, para los mismos viajeros. Nos quedamos callados los dos un momento. ¿Has vuelto a parar?, le pregunté. No. Después de saber lo que pasó, no volví a parar. Aunque a veces, de noche, cuando paso por ese kilómetro, veo las luces. ¿Las ves? A veces. No siempre. Solo cuando voy tarde y con hambre. Sonrío apenas. Sin humor. Como si supiera cuando uno las necesita. Desde esa noche he pasado por ese tramo quizás 20 veces. De día nunca veo nada. Tierra, matorral, desierto. De noche, la mayoría de las veces tampoco. Pero hubo una noche, hace como 2 meses, que iba cansado y con hambre, y con el ánimo por los suelos, porque había tenido problemas en casa. Y ahí, en el kilómetro que yo reconocía, vi el destello. Un segundo. Luz amarilla cálida, como de foco normal, saliendo de donde no había nada. Solo un segundo. Y luego nada. Aceleré, y no volteé, pero en ese segundo, brevísimo, se me vino el olor, inconfundible, café recién hecho, y tortillas en comal, en medio del desierto de Sonora a las 2 de la mañana, tan claro como si lo tuviera enfrente. Y escuché, o creí escuchar, muy bajito, casi como si fuera el viento: «Cuídese en el bache». Apreté el volante y no paré, pero sí esquivé el bache, porque seguía ahí, exactamente donde Remedios me dijo la primera vez, exactamente donde siempre ha estado, como ella. Vamos con la tercera historia. Buenas noches, comunidad, les traigo esta historia. Me llamo Heriberto Castañeda, pero nadie me dice Heriberto. Todo el mundo me dice Beto. Tengo 45 años, y llevo 19 manejando tráiler de largo recorrido. Antes trabajé en el campo con mi padre en Zacatecas. Luego me vine a la ciudad. Estuve de velador, de cargador en una bodega, hasta que un amigo me metió a una empresa de transporte como auxiliar de almacén. Ahí vi los tráileres salir y entrar todos los días, y algo se me metió en la cabeza. Me saqué la licencia federal a los 26. Desde entonces no he hecho otra cosa. Mi padre nunca entendió por qué preferí la carretera al campo. Le dije que era lo mismo. Los dos son trabajos de soledad. Los dos te enseñan a leer el cielo.
Los dos te hacen conocer el país de una manera que muy poca gente conoce. La diferencia es que en la carretera la soledad a veces te la rompe alguien que no debería estar ahí. Y eso fue exactamente lo que me pasó hace 7 meses en la Federal 49, entre Zacatecas y San Luis Potosí, en un tramo que de noche es de los más solos que he manejado en mi vida. La ruta era de Zacatecas a Tampico, carga de material de construcción, pesada, sin complicaciones técnicas, pero ruta larga, más de 6 horas. Salí a las 10 de la noche porque el cliente quería la carga al día siguiente a primera hora, y el tráfico de día en esa ruta puede complicar los tiempos. De noche es más libre aunque más solitaria. La Federal 49 atraviesa un tramo intermedio entre Zacatecas y San Luis, que es puro altiplano, llanura abierta, cielo enorme, casi sin pueblos, casi sin gasolineras, casi sin nada. De día es paisaje, de noche es otra cosa. De noche es silencio puro, con asfalto en medio. Las primeras 2 horas sin novedad. Salí de Zacatecas, tomé la Federal, tráfico escaso, un par de tráileres en sentido contrario, nada más. Me puse a escuchar un programa de radio que alcanzaba señal todavía, entrevistas, algo de música, noticias, normal. Como a las 12 la señal se fue yendo y me quedé con estática. Apagué el radio, silencio, solo el motor y las llantas, y la carretera recta hundiéndose en la oscuridad adelante de mí. Esa clase de silencio que al principio se siente pesado y luego uno se acostumbra, o eso creía. Fue como a las 12:20 cuando lo vi, en la carretera, no en el acotamiento sino en la carretera misma, caminando en el mismo sentido que yo, pegado al carril derecho, un muchacho, joven, de unos 20 años quizás, mochila pequeña en la espalda, tenis, jeans, sudadera gris con capucha, caminando tranquilo, como si fuera de día y hubiera gente alrededor, en medio de la nada, a la medianoche, sin nada a 20 kilómetros en ninguna dirección. Reduje la velocidad, lo alumbré con las luces largas, se dio la vuelta y me miró. Cara normal, joven, sin miedo, sin desesperación. Solo me miró como quien mira a alguien que esperaba ver. Mi primer pensamiento fue, este muchacho se quedó varado. Le pasó algo, el carro, el autobús, algo, no puedo dejarlo aquí. Es medianoche en el altiplano y la temperatura ya había bajado a unos 12 grados. En invierno esa zona se pone seria de noche. Me orillé, bajé el vidrio. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? El muchacho caminó hacia mi ventana sin apuro. Se veía tranquilo, completamente tranquilo. Se me fue el autobús en la última parada. Me quedé dormido, y cuando desperté ya había pasado el entronque. Me bajé a ver si alcanzaba otro, pero ya no pasó nada. ¿A dónde vas? A San Luis. Yo paso por ahí. Súbete. El muchacho sonrió. Gracias. Rodeó el tráiler. Abrió la puerta del copiloto y subió. Se acomodó, se quitó la mochila y la puso entre sus pies. Me llamo Beto, le dije. Yo soy Rodrigo. ¿De dónde eres, Rodrigo? De San Luis. Venía de visitar a unos amigos en Zacatecas. Todo normal, todo con sentido. Nos pusimos a platicar desde el primer minuto. Y ahí está la cosa que más me desconcertó después. Porque no fue una plática forzada ni incómoda. Fue una conversación fluida, natural, de esas que uno tiene con alguien que conoce de hace tiempo, aunque acabe de conocerlo. El muchacho hablaba bien, sabía de muchas cosas. Hablamos de la carretera, de los tráileres, de su carrera, que era ingeniería, del campo del altiplano, de cómo había cambiado Zacatecas. Me contó de sus amigos, de su familia en San Luis, de que tenía una novia que estudiaba en Aguascalientes y que se veían los fines de semana cuando podían. Todo con detalles, todo coherente. Yo hablaba y él respondía. Él hablaba y yo respondía. 2 horas completas de conversación, sin que se sintiera ni un momento raro ni forzado. Me contó cosas que me hicieron pensar, cosas de su vida que sonaban verdaderas, que su papá había muerto 2 años antes de un infarto, y que desde entonces, él era el mayor de 3 hermanos, y sentía el peso de eso,
aunque nadie se lo dijera, que estudiaba de noche y trabajaba de día en una ferretería, que lo que más le gustaba en el mundo era manejar de noche por esa misma carretera, porque decía que el altiplano de noche le daba una sensación que no sabía explicar, de libertad, dijo, o de algo parecido a la libertad. Lo entendí perfectamente. Es exactamente lo que yo siento a veces. Le dije eso y se rió. Por eso los traileros son aparte, me dijo. Entienden cosas que la gente de ciudad no entiende. Pasaron las 2 horas así. Llegamos al tramo donde la carretera empieza a bajar hacia San Luis, donde ya aparecen las primeras luces de poblados en la lejanía. Ya casi llegamos, le dije. Sí, dijo, y noté algo en su voz. No tristeza exactamente, algo más tranquilo, más definitivo, como el tono de alguien que termina algo que tenía pendiente. ¿Te dejo en algún punto específico de San Luis? En la caseta está bien, de ahí tomo un taxi. Seguro, ahorita llegamos. La caseta de San Luis apareció adelante. Las luces, las garitas, los semáforos de control de peso. Me fui acomodando al carril correcto. Rodrigo seguía ahí a mi lado, con su mochila entre los pies, mirando adelante. Llegué a la garita, bajé el vidrio. El operador de caseta, un hombre de unos 40, me miró con una expresión rara desde el principio. Me pidió la tarjeta de circulación y el comprobante de carga como es normal. Se los di, los revisó, me los regresó, pero no me levantó la pluma. Me miró fijo. ¿Viene solo?, preguntó. No, traigo un pasajero. Lo recogí en el kilómetro 180 metros o menos. Se le fue el autobús. El hombre frunció el ceño, se asomó hacia el interior de la cabina, miró el asiento del copiloto, luego me miró a mí. ¿Qué pasajero?, dije. El muchacho. Rodrigo. Me asomé yo también hacia el asiento del copiloto. Vacío, la mochila no estaba, el muchacho no estaba. Absolutamente nada. Indicaba que alguien hubiera estado sentado ahí, venía con alguien. Insistí, aunque mi voz ya no sonaba segura. Lo recogí en la carretera. Hablamos todo el camino. 2 horas. El operador de caseta me miró con una expresión que mezclaba precaución y algo más, algo parecido a reconocimiento. Señor, lo llevo viendo en el monitor desde que entró al tramo de control, y viene solo. Cámara de cabina. Señaló hacia arriba. Yo sabía que las casetas tienen cámaras de seguridad que monitorean los vehículos que entran. ¿Desde cuándo tienen cámara de cabina? Desde hace 2 años, señor. Actualización del sistema. Y en el monitor, desde que entró al tramo, se ve solo. Solo usted. Señaló hacia la caseta. Alcancé a ver el monitor, una pantalla dividida en varias vistas. Y en una de ellas, mi tráiler. Grabación de hace unos minutos. La cabina. Yo al volante. El asiento del copiloto. Vacío. Eso no puede ser, dije. Yo hablé con él 2 horas. Me dijo su nombre. Me contó su vida. Hablamos de su padre muerto, de su novia, de su carrera. El operador me seguía mirando, sin decir que estaba loco, sin decir nada que me tranquilizara. ¿Quiere que llame a alguien?, me preguntó finalmente. No supe qué contestar. Me dejó pasar. Me orillé 200 metros adelante. Me bajé. Rodé el tráiler completo. Abrí la caja. Nada. Revisé debajo de la cabina. Nada. Subí y revisé el interior completo. Nada. Ninguna mochila. Ninguna capucha. Ninguna presencia de nadie. Me senté en el asiento del conductor con las piernas temblando. Traté de recordar la conversación completa. La recordaba entera, con detalles, con la voz de Rodrigo, con sus palabras exactas, con sus pausas, con su risa cuando habló de los traileros. Nada de eso podía haber sido imaginado, nada de eso se siente como una alucinación. Eso fue real, o algo fue real. Al día siguiente, después de entregar la carga en Tampico y dormir unas horas, le conté lo que me había pasado a un compañero de la empresa, un trailero mayor llamado Don Saúl, que lleva 35 años en el oficio y que ha visto de todo.
Lo escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé preguntó, ¿en qué kilómetro lo recogiste exactamente? En el 180, más o menos. Tal vez el 182. Don Saúl cerró los ojos un segundo. Los abrió. Conozco ese kilómetro. ¿Qué sabes de él? Hace como 8 años hubo un accidente ahí. Un muchacho, estudiante, venía de Zacatecas en un autobús que se salió del camino. El autobús volcó. Murieron varios. El muchacho entre ellos. Era de San Luis. Estudiaba ingeniería. Se me cerró la garganta. ¿Cómo se llamaba? Don Saúl negó con la cabeza. No me acuerdo del nombre, pero sí me acuerdo de que había uno de ingeniería, porque tenía un hermano que puso una cruz en ese kilómetro. Una cruz blanca con el nombre. Estuvo ahí años. Ya no está. Me quedé sin habla. ¿Y te dijo algo particular? ¿Algo que recuerdes bien? Pensé. Recordé la última cosa que me dijo antes de llegar a la caseta, lo que dijo cuando le pregunté si lo dejaba en algún punto específico. Me dijo que en la caseta estaba bien, que de ahí tomaba un taxi. Exactamente lo mismo que habría dicho cualquier persona viva. Pero también recordé el tono, ese tono de alguien que termina algo pendiente. Me dijo algo antes, le respondí a don Saúl. Me dijo que los traileros entienden cosas que la gente de ciudad no entiende. Don Saúl me miró largo rato. Quizás por eso te paró a ti. ¿Por qué? Porque sabía que no ibas a asustarte antes de tiempo, que ibas a dejarlo hablar, que ibas a escucharlo. Hizo una pausa. Algunos no necesitan que los lleves a ningún lado. Solo necesitan que alguien los escuche un rato, que alguien viaje con ellos aunque sea una vez más. No supe qué responder. No sé si lo que dijo don Saúl tiene sentido o no. No sé si Rodrigo llegó a algún lado esa noche, o si solo necesitaba las 2 horas de conversación que nadie le había dado desde que murió en ese kilómetro. Lo que sí sé es que desde esa noche, cuando manejo solo de noche, y el silencio se pone muy pesado, no me molesta tanto. Porque aprendí que a veces el asiento del copiloto no está tan vacío como parece, y que hay conversaciones que valen la pena, aunque el que te acompañe ya no esté en este mundo, y que los muertos, a veces, solo quieren que alguien los escuche, una última vez, antes de irse de verdad. Historia 4. Hola, mi nombre es Roberto Maldonado. Tengo 47 años y soy trailero desde hace 24. Manejo rutas largas, principalmente entre la frontera norte y el centro del país, Monterrey-Tijuana, Chihuahua-Guadalajara. Esas rutas. Paso más tiempo en la carretera que en mi casa. Mi esposa ya se acostumbró. Mis hijos crecieron sin verme mucho. Es el precio de este trabajo, pero paga las cuentas y me ha dado para sacar adelante a mi familia. En todos estos años, he visto de todo en las carreteras. Accidentes terribles, asaltos, retenes del ejército, fauna silvestre cruzando de noche. Pensé que ya nada me sorprendería, pero hace 5 semanas, manejando de Torreón a Mazatlán, me pasó algo que no le he contado a nadie, ni siquiera a mi esposa, porque lo que viví durante 3 horas en esa carretera, desafía toda lógica, y me hizo cuestionar mi propia cordura. Salí de Torreón un domingo a las 4 de la tarde. Llevaba carga de electrodomésticos. Nada especial. La ruta era conocida. Atravesar Durango, subir por la sierra, bajar hacia Mazatlán, unas 12 horas de manejo. Llegaría como a las 4 de la mañana si todo salía bien. El clima estaba perfecto. Cielo despejado. Buen camino. Las primeras 4 horas fueron sin novedad. Paré una vez en una gasolinera para cargar combustible y comer algo rápido. Seguí. Como a las 9 de la noche entré a la zona de la sierra. El tramo más complicado. Subidas y bajadas constantes. Curvas cerradas. Hay que tener experiencia para manejar ahí de noche. Yo la tenía. Bajé la velocidad. Puse atención total. Pocos carros en la carretera. De vez en cuando pasaba otro tráiler en sentido contrario. Algún autobús. Pero en general, estaba solo. A las 10, en una de las subidas más pronunciadas, noté que el velocímetro empezaba a actuar raro. La aguja subía y bajaba sin razón. Marcaba 40, luego 60, luego 30.
pero yo mantenía velocidad constante. El velocímetro se descompuso, pensé. No era grave. Podía guiarme por las revoluciones del motor. Seguí subiendo. Pero entonces otras cosas empezaron a fallar. El radio se prendió solo. Yo no lo había encendido. Empezó a buscar estaciones automáticamente, escaneando frecuencias. Estática. Lo apagué. Se volvió a prender solo. Lo apagué con más fuerza. Esta vez se quedó apagado. ¿Qué le pasa al tráiler? Revisé el tablero. Todas las luces indicadoras funcionaban normal. Motor bien, temperatura bien, presión bien, solo el velocímetro estaba loco. Llegué a la cima de la subida. Empezó el descenso. Largo, pronunciado. Tenía que bajar en tercera velocidad, usando el freno del motor para no recalentar los frenos normales. Es técnica básica. Lo hago automáticamente. Empecé a bajar. La carretera serpenteaba, curva tras curva. Y entonces, en una de las curvas, mis luces alumbraron algo que me hizo pisar el freno instintivamente. Otro tráiler, detenido en medio del carril, sin luces, sin señales de advertencia, simplemente ahí, bloqueando el camino. Frené fuerte. Mi tráiler se detuvo como a 20 metros del otro. El corazón me latía rápido. ¿Qué hace este idiota detenido ahí? Puse las intermitentes. Bajé de la cabina. Caminé hacia el otro tráiler. Oye, ¿estás bien? Tienes que moverte. No hubo respuesta. Me acerqué a la cabina del otro tráiler. Las ventanas estaban oscuras. Toqué la puerta. Nadie. Abrí la puerta. La cabina estaba vacía. El motor apagado. Las llaves no estaban en el contacto. ¿Dónde está el conductor? Miré alrededor. Oscuridad total. Solo mis luces y las de mi tráiler iluminaban el área. ¿Hola? ¿Hay alguien? Caminé alrededor del tráiler abandonado. Busqué al conductor. Tal vez se había bajado a revisar algo. Tal vez se sentía mal. Nada. No había nadie. Regresé a mi tráiler. Saqué mi celular. Sin señal. Intenté el radio CB. Estática. Genial. No podía llamar a nadie para reportar el tráiler abandonado. Y no podía pasarlo porque bloqueaba todo el carril. El otro carril era para sentido contrario. Era arriesgado, pero no tenía opción. Subí a mi tráiler. Lo encendí. Chequé que no viniera nadie en sentido contrario. Vacío. Invadí el carril contrario. Empecé a pasar lentamente junto al tráiler abandonado. Mientras pasaba, miré hacia la caja de carga. Las puertas traseras estaban entreabiertas, como si alguien las hubiera abierto desde adentro. Sentí un escalofrío. Sigue. No te detengas, me dije. Terminé de pasar. Regresé a mi carril. Miré por el retrovisor. El tráiler abandonado ya no estaba visible. Solo oscuridad. Seguí bajando por la sierra. Pero ahora estaba inquieto. ¿Qué había pasado con ese tráiler? ¿Dónde estaba el conductor? ¿Por qué las puertas traseras estaban abiertas? Preguntas sin respuesta. Como a los 10 minutos, el radio se prendió solo otra vez. Esta vez, no solo buscaba estaciones. Una voz salió de las bocinas. Distorsionada, apenas inteligible. Detente. Necesito ayuda. Era una voz de hombre, agonizante. ¿Hola? ¿Quién habla? Respondí por el micrófono del CB. Estática. Luego la voz otra vez. Por favor, no me dejes solo. ¿Dónde estás? ¿Necesitas ayuda? Atrás. Estoy atrás. En la caja. Se me puso la piel de gallina. ¿En mi caja? Sí. Déjame salir. Por favor. Norma ha sido. El terror me invadió. Alguien estaba en mi caja de carga. Pero eso era imposible. La carga estaba sellada. Había revisado el sello antes de salir. Estaba intacto. Nadie podía estar adentro. Esto no es real. Es una broma. O estoy escuchando otra frecuencia. Apagué el radio. Jalé los cables. Lo desconecté completamente. Silencio. Manejé más rápido. Quería salir de la sierra lo antes posible. Pero la carretera no cooperaba. Más curvas. Más bajadas. Y entonces, la neblina apareció. Espesa. De la nada. En segundos, la visibilidad se redujo a casi cero. Tuve que bajar a 20 kilómetros por hora.
El tráiler avanzaba lento, peligrosamente lento. La neblina era como una pared blanca, mis luces apenas penetraban 2 metros adelante, y entonces lo vi. En medio de la neblina, el mismo tráiler, el abandonado, otra vez, bloqueando el camino, exactamente igual, sin luces, sin señales. Pisé el freno. No puede ser. Ya pasé ese tráiler hace 10 minutos. Pero ahí estaba, idéntico, mismo modelo, mismo color, misma posición. Me quedé dentro de mi cabina, sin bajar, sin acercarme, solo mirando. La puerta de la cabina del otro tráiler se abrió lentamente. Alguien bajó, una figura, silueta de hombre. Empezó a caminar hacia mí. No. Puse reversa. El tráiler empezó a retroceder, pero la figura seguía avanzando, caminando lento pero constante. No podía ver su cara por la neblina, solo la silueta. Puse primera. Giré el volante. Intenté rodear el tráiler abandonado usando el acotamiento. Era arriesgado. Podía caer al barranco, pero no me importaba. Tenía que salir de ahí. El tráiler se ladeó peligrosamente mientras pasaba por el acotamiento estrecho. Las llantas del lado derecho estaban al borde del vacío, pero lo logré. Pasé, aceleré, miré por el retrovisor. La figura se había detenido. Solo observaba mi tráiler alejarse, y lentamente, tanto la figura como el tráiler abandonado se desvanecieron en la neblina, como si nunca hubieran estado ahí. Manejé sin parar durante 1 hora más. La neblina se disipó. Salí de la sierra. La carretera se volvió plana, iluminada, normal. Me detuve en la primera gasolinera que encontré. Eran las 11:30. Bajé temblando. Fui directo a la caja de carga. Revisé el sello. Intacto. Exactamente como cuando salí. Nadie había abierto la caja. Nadie podía estar adentro. Pero necesitaba estar seguro. Rompí el sello. Abrí las puertas. Cajas de electrodomésticos. Bien acomodadas. Bien amarradas. Todo normal. Nadie. Nada fuera de lugar. Cerré las puertas. Puse un nuevo sello. Me senté en la banqueta de la gasolinera, procesando. ¿Qué fue todo eso? ¿Lo imaginé? ¿El cansancio? ¿La carretera? Un empleado de la gasolinera se acercó. ¿Está bien, señor? Sí. Solo. ¿Tú conoces la carretera de la sierra? ¿La que viene de Durango? Sí. ¿Por qué? ¿Has escuchado historias raras sobre esa carretera? ¿Tráileres abandonados? El empleado se puso serio. Ah, usted vio al tráiler fantasma. ¿El qué? Es una historia que cuentan los traileros. Hace como 10 años, hubo un accidente en la sierra. Un tráiler perdió los frenos en el descenso, se salió del camino, cayó al barranco. El conductor murió. Nunca encontraron el tráiler completo. Parte de él quedó en el fondo, inaccesible, y desde entonces, los traileros que pasan de noche dicen verlo. Un tráiler bloqueando el camino, sin conductor, y si se acercan, escuchan voces, pidiendo ayuda, tratando de salir. ¿Y la figura? ¿El hombre que camina? Ese era el conductor. Todavía busca su tráiler. Todavía intenta completar su ruta. Algunos dicen que si lo dejas acercarse, sube a tu tráiler y te acompaña, kilómetros, horas, hasta que llegas a tu destino. Y entonces desaparece, pero nunca se va completamente. Siempre regresa, en otros viajes, en otras rutas. Me quedé en silencio. ¿Cuántos traileros han reportado esto? Muchos, pero nadie lo dice abiertamente, porque suena loco. Pero todos los que manejamos de noche sabemos que hay cosas en esas carreteras que no tienen explicación. Esa noche no seguí a Mazatlán. Me quedé en la gasolinera, dormí en la cabina, esperé a que amaneciera. Salí a las 6 de la mañana, llegué a Mazatlán de día, entregué la carga. Desde entonces, evito manejar por la sierra de noche, y cuando no tengo opción, manejo con el radio apagado, las ventanas cerradas, y sin detenerme por nada, porque sé que el tráiler fantasma sigue ahí, esperando, bloqueando el camino, y su conductor sigue buscando a alguien que lo ayude a terminar su última ruta.
una ruta que nunca completó y que ahora, 10 años después, sigue intentando terminar, una y otra vez, en un ciclo sin fin, en una carretera que nunca lo dejará ir. Gracias por escuchar. Estos fueron los relatos. Suscríbete, deja un like y dime si te gustaron las historias de hoy. Nos vemos pronto.